Empezamos declarando 4 variables que vamos a necesitar para el trabajo de esta sesión. Para empezar, una variable de tipo pivot caché. Esta variable sirve para lo siguiente. Cuando creamos una tabla dinámica, Excel crea una copia de los datos en los que se basará la tabla dinámica, crea una caché. Los datos que hay en esa copia son los que realmente se usan para crear la tabla dinámica. Esto se hace por cuestión de rendimiento. Si por ejemplo la tabla dinámica se basara en datos de una base de datos de Access, sería mucho más lento tener que acceder a la base de datos continuamente para obtener esos datos. Sería mucho más rápido cargarlos previamente en memoria, en una caché de datos, y posteriormente utilizar esa caché cada vez que cambiamos la apariencia de la tabla dinámica. Esta variable almacenará esa caché de datos que después utilizaremos como origen de las tablas. Las dos variables siguientes son del tipo pivot table. Estas variables las voy a utilizar para poder trabajar de forma más cómoda con las tablas dinámicas una vez se creen. Podría hacerlo sin ellas, pero los pasos que he realizado en Excel de arrastrar los campos a las diferentes zonas se complicarían un poco más. Van a ser una manera muy cómoda de acceder a las tablas para cambiar su configuración. Hay una para cada tabla. La última variable que declaramos es de tipo worksheet. Las tablas dinámicas y los gráficos los vamos a crear en una hoja nueva. Esta variable nos va a servir para manejar de forma más cómoda esa hoja nueva. El acceso a objetos como hojas, gráficos, tablas, dinámicas, etc. siempre es mucho más sencillo si existe una variable que apunte a ellos. Y estas variables tienen esa función. Seguimos con más código. La primera línea ya la conocemos. Desactivamos la actualización de la pantalla para no ver cómo se realiza todo el trabajo, que en este caso va a ser mucho, y para reducir el tiempo que cuesta hacerlo. La segunda crea una nueva hoja y la asignamos a esa variable que hemos definido previamente. Así todo lo que quiero que se haga en esa hoja lo puedo indicar a través de esta variable. Cuando finalicemos todo el proceso de generar el informe, la debemos eliminar, pero para eso todavía falta mucho. Antes de continuar escribiendo código, voy a añadir aquí arriba el option explicit para evitar problemas con la declaración de variables, porque el código que tenemos que escribir es bastante largo y es fácil cometer errores. Bueno, ahora sí, ahora seguimos con el código del procedimiento. Escribimos en este condicional elegimos de dónde se cogerán los datos para las tablas dinámicas. Dependiendo del valor que llegue al argumento del procedimiento, decidiremos una cosa u otra. Si al argumento llega global, significa que se pulsó el botón para el informe global, y por lo tanto hay que coger los datos que se importan de todos los países en la hoja datos. Como esta hoja permanece oculta todo el rato, primero hay que mostrarla y a continuación la seleccionamos. Tened en cuenta que todo esto no se ve porque previamente hemos desactivado el refresco de la pantalla. Si no llega global, en el argumento llegará el nombre del país del que queremos crear el informe, y en ese caso los datos a usar estarán en la hoja análisis y por esta razón la seleccionamos. Ahora seguimos con más código. Una vez situados en la hoja adecuada, usamos Current Region para seleccionar todas las celdas que tienen datos partiendo de la celda A1 de la hoja en la que estemos. Recordad que Current Region abarca todas las celdas que contengan datos desde un origen, en este caso la A1. Cuando se encuentra con una fila y una columna completamente vacías, se para. Si queréis lo podemos probar ya. Voy a Excel y pruebo el botón para generar un informe del país. Hace justo lo que le he dicho hasta ahora. Selecciona todos los datos del país. Fijaros que también ha creado una nueva hoja aquí abajo en la que iríamos creando
las tablas dinámicas. Ahora de momento la eliminamos porque no quiero ir acumulando hojas inútiles. Y seguimos, tened en cuenta que cada vez que pruebe se va a crear una nueva hoja, por eso la he eliminado. Entonces volvemos al código y seguimos. Esta línea es importante. En ella creo la caché de datos en la que se basarán las tablas dinámicas. Creo esa copia en memoria de la que os he hablado hace un rato. Para ello, asigno a la variable de tipo pivotCache lo que devuelve el método create de la colección pivotCaches. Esta colección de objetos permite acceder a todas las caches de datos para tablas dinámicas que puedan existir en un libro. Fijaros que es una colección que pertenece a los objetos de tipo workbook, en este caso this workbook, que representa el libro en el que está el código. Este método tiene varios argumentos, aquí usamos dos. El primero, sourceType, sirve para indicar de qué tipo de origen de datos se van a obtener los datos de la caché. Cuando se usan datos de una hoja de Excel hay que indicar XL database. En el segundo, indicamos de dónde sacamos los datos para la caché. Previamente a esta línea hemos hecho la selección de las celdas que contienen los datos que usaremos. Por lo tanto, en Source Data le indico Selection, que ahora representa a todas las celdas que contienen los datos y que hemos seleccionado en la línea anterior de código. Seguimos con más líneas. En esta línea creamos la primera tabla dinámica. Aquí hay mucho para contar. La tabla se crea con el método add de la colección pivotTables. Esta colección pertenece a los objetos de tipo hoja y en este caso le digo que la cree en la hoja que hemos añadido hace unas líneas. La tabla creada se asigna a la variable tabla resumen unidades, para que a partir de esa línea tengamos una manera fácil de referirnos a ella. Este método tiene varios argumentos, aquí usamos dos. El primero, pivotCache, sirve para indicar qué caché de datos se va a utilizar como origen de la tabla dinámica. Evidentemente vamos a utilizar el que hemos creado en la línea anterior. En el segundo argumento indicamos dónde queremos que se cree la tabla dinámica. En este caso, en la hoja nueva, partiendo de la celda A1. Fijaros que el código parece difícil, pero una vez explicado se va viendo su lógica. Sobre todo si has creado esto previamente en Excel y entiendes un poco cómo funcionan las tablas dinámicas. En realidad vamos repitiendo paso por paso lo que hemos hecho antes de forma manual en Excel. Seguimos con más código.
Aquí también hay mucho para comentar. Hasta la línea anterior habíamos creado la tabla dinámica, pero completamente vacía. En estas líneas la voy a configurar para que muestre las estadísticas que yo necesito. Para empezar, he utilizado la instrucción with. Esta instrucción viene bien para cuando me voy a referir muchas veces a un objeto, en este caso la variable tabla resumen unidades. Esta variable permite acceder a la tabla dinámica que vamos a configurar, y su nombre habría que repetirlo muchas veces. Desde with hasta endWith, cada vez que algo empiece por un punto, entiende que me estoy refiriendo al objeto que indiqué en with. Así me ahorro código. En la siguiente línea le indico que en la zona de filas quiero el campo fecha producción, que contiene las fechas de las producciones. Para configurar los campos que forman parte de la tabla dinámica se usa su colección Pivot Fields. A través de ella, indicando el nombre del campo, podemos indicar, por ejemplo, en qué posición irá el campo. Esto lo hacemos con la propiedad Orientation, en la que en este caso hemos indicado XLRowFields, que equivale a arrastrarlo a la zona de filas. Fijaros que es lo mismo que hacía desde Excel, arrastrar los campos de una zona a otra. En el siguiente condicional decidimos qué campo se utilizará para organizar la información en columnas. Debéis tener en cuenta que se puede crear informes de dos tipos, uno global con la información de todos los países y otro de un país con la información de cada una de sus plantas de producción. Con este condicional indicamos qué campo hay que utilizar. Si el argumento del procedimiento llegó con el texto global, se indica que el campo país producción irá a la zona de columnas, porque quiero que me organice los datos por países. Por el contrario, si no llega a eso, significa que hay que crear el informe de un país y lo que se va a llevar a la zona de columnas son las diferentes plantas de ese país, que se encuentran en el campo planta producción. Ya os había avisado que crearíamos un solo procedimiento y que en su interior variaríamos su funcionamiento dependiendo de lo que llegara en el argumento que recibe, y eso es lo que estamos haciendo aquí. En la última línea dentro del with, lo que hacemos es indicar qué campo va a la zona de valores, que en este caso son las unidades producidas. Me interesa conocer el total de unidades producidas y por eso meto ese campo en esa zona, para que me sume las cantidades producidas. Bueno, pues casi hemos acabado con la tabla. Voy a probar yo para que veáis en qué punto estamos. Me voy a Excel y, por ejemplo, voy a pulsar el botón para crear un informe del país. He cometido algún error, vamos a revisarlo. El Orientation, me he confundido, lo corrijo y ahora reanudo la ejecución. Y si me voy a Excel, aquí tenemos el resultado. Una tabla con la información organizada por las diferentes plantas de producción de ese país. Veis, aquí están Berlín, Frankfurt, Múnich, Stuttgart. Esto es porque en la hoja análisis estaban seleccionados los datos de Alemania. Evidentemente, nos falta la agrupación de 7 en 7 días, pero esto lo vamos a realizar ahora mismo. Si pruebo el botón para el informe global, me crea otra hoja, en este caso con los datos de todos los países, Alemania, España, Francia. Vamos a volver al código y voy a corregir un par de detalles que no me gusta cómo quedan para después llevarnos esta tabla al documento de Word. Lo primero que voy a quitar son los rótulos de fila y de columnas. Estos. Rótulo de fila, rótulo de columna. Sirven para crear filtros en la tabla dinámica y ver solo la parte de la información que necesito. ¿Veis? Por ejemplo, le podría decir que quiero ver solo la información de España y me lo filtra. Pero en este caso no nos hacen falta y no quiero que se vean en el informe. Luego vamos al código y dentro del with escribimos lo siguiente. Asignamos a la propiedad displayFieldCaptions de la tabla dinámica el valor false para desactivar estos filtros. Las tablas dinámicas tienen cientos de posibles propiedades que podemos cambiar y con ello modificar el aspecto que tienen estas tablas. De todas las herramientas que tiene Excel, sin ninguna duda es de las más complicadas de llevar desde código porque es que tienen muchas posibilidades. Bueno, otra cosa que voy a cambiar es esto. Voy a Excel. Es esto, esta celda. Ahí me crea una especie de título para la estadística que estoy mostrando. La crea él automáticamente.
Esto hay dos maneras de cambiarlo. La primera sería asignar directamente a la celda A1 un valor. La otra sería cambiarlo aquí. Lo que aparece en esa celda se corresponde con el nombre del campo que tenemos en la zona de valores. ¿Veis? Las dos cosas son iguales. Suma de unidades producción, suma de unidades producción. Cambiándolo en cualquiera de los dos sitios, se cambiará en el otro. Si lo cambio aquí, se cambiará aquí. Si lo cambio aquí, se cambiará en la celda. Por simplificarlo, lo vamos a hacer de la primera manera. Ya os digo que si lo cambio en la celda, cambiará el nombre del campo. Luego vamos a código y escribimos la siguiente línea ya fuera del with. Simplemente asignamos a la celda A1 el texto que queremos que aparezca como título de los datos que se resumen en la tabla. Vamos a seguir arreglando más detalles. El más grande que nos queda por solucionar es el de agrupar las fechas de 7 en 7 días. Vamos a escribir lo siguiente. El agrupamiento se puede realizar en cualquiera de las celdas que contengan datos por los que quiero agrupar. En este caso me estoy refiriendo a la celda A3, pero podría haber utilizado cualquiera de las que tenga fechas. Podría haber utilizado cualquiera de estas. Lo más fácil es utilizar la primera celda que contenga fechas, que sabemos que siempre estará en la celda A3. También podía haber optado por seleccionar de la tabla dinámica los datos de la zona de filas y a continuación realizar el agrupamiento. Pero como tenemos todo perfectamente controlado en el sentido de saber dónde se crea cada cosa, dónde está la tabla dinámica, dónde empiezan las fechas, etc., podemos optar por caminos más cortos y sencillos. No hace falta complicarse la vida más de lo que lo hace ya el modelo de objetos de Excel, que en el caso de tablas dinámicas y gráficos es un poco caótico. Para realizar el agrupamiento usamos el método group de run. Este método permite realizar agrupamientos en las celdas que forman parte de una tabla dinámica y que están situadas en las zonas de filas y de columnas. Usamos dos argumentos de este método. El primero, by, permite indicar cuántos elementos quiero agrupar. En este ejemplo quiero agrupar días de 7 en 7, por eso indico un 7. Después nos falta decirle qué tipo de elementos queremos agrupar, que en este caso son días. Si por ejemplo hago clic con el botón derecho en alguna de las celdas que tienen fechas y selecciono la opción de agrupar, aparece esta ventana en la que debo realizar el agrupamiento. El argumento periods que utilizo en el código me permite activar o desactivar estas opciones que veis aquí. Este argumento hay que pasarle un conjunto de valores que permite desactivar o activar cada una de estas opciones. Se pueden activar varias de ellas, ¿veis? Si por ejemplo le doy a días se queda activado también meses, aunque en este caso solo nos queda por días. Para pasar un conjunto de valores a ese argumento, a periods, he utilizado la instrucción array. Esta instrucción permite crear lo que se conoce por matrices. Las matrices son conjuntos de valores almacenados en un mismo sitio. En este caso creamos una matriz de 7 elementos que sirve para activar o desactivar esas opciones que hemos visto. La opción que quiero activar recibe true y la que quiero desactivar recibe false. Como la de días es la cuarta, he colocado true en la cuarta posición para activarlo. Veis aquí en esta ventana, la opción de días es la 1, 2, 3, 4. Es una manera un poco confusa de hacerlo, pero esto es lo que hay.
el primer argumento que he utilizado, by, se correspondería con el número de días que indico aquí en esta opción. Bueno, pues ya tenemos la primera tabla creada. Si probamos de nuevo el código, por ejemplo, seleccionamos el botón Informe Global, aquí tenemos la tabla ya creada. Un resumen de todos los países perfectamente preparado para llevarnos posteriormente a Word. Ahora vamos a ir eliminando todas estas hojas que hemos creado con las pruebas y vamos a pasar a crear la segunda tabla en la que aparecen los mismos datos pero en forma de porcentajes. Como es casi lo mismo, vamos a copiar el código de la primera tabla y realizaremos los cambios necesarios. Primero elimino estas hojas. Vuelvo al editor y, como os he dicho, voy a copiar todo este código, lo voy a pegar y ahora vamos a ir realizando los cambios que son necesarios. Primero cambio el nombre de la variable. Bueno, así creo que ya está. Voy a hacer una prueba. Y ahí está. Ahora os voy a explicar las líneas que he cambiado. En la primera línea creábamos la tabla dinámica. En este caso utilizamos otra variable diferente para crearla. La otra la mantenemos todavía por si la necesitamos más adelante. Recordad que en las siguientes sesiones se crearán gráficos que se basan en estas tablas y que las llevaremos a Word. Puede ser interesante mantener todavía esta manera de acceder a las tablas. Ya lo veremos. Fijaros que utilizo la misma caché de datos. Los datos en los que se basa esta tabla son los mismos que la anterior y no necesito tener otra caché. Esta es una manera de ahorrar recursos y no ocupar más memoria de la necesaria. Debéis tener en cuenta que la caché ocupa memoria RAM del equipo y si hablamos de muchos datos puede ralentizar mucho su funcionamiento. El resto de líneas a partir de aquí son las mismas hasta llegar a estas dos últimas, antes del endWith. Estas de aquí son exactamente las mismas que para la creación de la anterior tabla. Esta línea, más que nueva, la hemos cambiado de posición. Es en la que cambiábamos el título de los datos que se mostraban como estadísticas. Es en la que cambiábamos esto, lo que aparecía en esta celda, en este caso la segunda tabla, en esta.
Veis, le he asignado como título porcentaje producción. Al cambiar esta celda también estoy cambiando el nombre del campo. Una vez que he realizado el cambio del nombre, puedo utilizar ese nombre para acceder a la configuración de ese campo y cambiar la manera de verse los resultados. En este caso quiero porcentajes, es decir, este campo representa lo que se ve aquí. Si no cambio esta manera de verlo, se vería como aquí arriba. Utilizo el nombre que acabo de darle, que acabo de dar a ese campo, para después desde código acceder fácilmente a él. ¿Veis? Le acabo de cambiar el nombre en esta línea a porcentaje de producción y después le digo, oye, al campo porcentaje de producción, el método, la manera de calcular los resultados, o más que la manera de calcular los resultados, la manera de verlos, le vamos a decir que lo haga con porcentaje del total. Por defecto, en los campos que arrastremos a la zona de valores, en los campos que metamos en esta zona, siempre muestra la suma, pero en las propiedades de los campos puedo cambiar esto. Aquí veis, si accedo a la configuración del campo, aquí le puedo decir que me lo muestre como porcentaje del total. Sin embargo, en la primera tabla está configurado por defecto y me lo muestra como normal, que en este caso sería la suma, que es la operación que tiene por defecto. Un detalle en el código. Fijaros que aquí después del endWith no he realizado agrupamiento. El agrupamiento lo hacíamos en esta fila de aquí, en esta línea. Nos faltaría esta, la del agrupamiento. Parece que es una opción que afecta a la caché de datos y todas las tablas creadas a partir de la misma caché ya muestran las fechas agrupadas de la misma manera que la primera tabla. Al hacerlo para la primera tabla hemos afectado a la caché y posteriormente todas las tablas que creemos basadas en esa caché también llevan ese nivel de agrupamiento. Bueno, pues ya lo tenemos todo. Voy a eliminar esta hoja y voy a probar otra vez los dos botones para que veáis que funcionan perfectamente. Primero con el global y aquí está, perfecto, organizado por países, unidades producidas y porcentajes. Y después con el país. Como tenemos los datos de Alemania, pues aquí tenemos en la primera tabla las unidades producidas por país y en la segunda tabla los mismos datos pero mostrados en forma de porcentaje. Bueno, pues ya está. Muy largo, pero el resultado merece la pena. Recordad que esto solo es una parte del trabajo final. Todavía nos falta crear los gráficos y después llevar toda la información al documento de Word. Pero esto lo dejamos para las siguientes sesiones. Falta controlar pequeños detalles. Por ejemplo, si pulsáramos los botones sin datos importados o un país seleccionado, podemos tener problemas. Pero esto lo dejamos para la siguiente sesión. Nada más. Cerramos Excel. Guardamos los cambios y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias por ver los vídeos.